Muy buenos días. Hoy, en el día 331, leeremos los capítulos 15 y 16 del libro de Romanos. De esta manera, daremos por terminado este libro. Así que, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Y el Dios de paz y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de Dios que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia a los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito. Aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Ahora leeremos el capítulo 16. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea,
que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo soy yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Peneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Pérez, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Cíntico, a Flegonte, a Hermas, a Petrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludad los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias en Cristo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jackson y Sosipater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saludan Gallo, hospedador mío, y de toda la iglesia os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y el que pueda confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, para que ha sido manifestado ahora y que pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de estos dos capítulos que hemos leído. En el capítulo 15, el Señor nos invita a no vivir para nosotros mismos, a no vivir para sí. Y allí el Señor nos enseña en el versículo 1 al 3 que la vida no consiste en vivir para nosotros mismos. Nos dice el Señor que debemos preocuparnos por los demás, debemos ayudar a los demás, debemos servir a los demás. En el versículo 4, el Señor nos habla de que la palabra de Dios nos afirma y nos dice que todas estas cosas se escribieron para que nosotros las miremos y en ellas tengamos esperanza. Es importante que todos los días vayamos a la palabra y dejemos que ella nos afirme. En los versículos 5 al 7, el Señor nos habla de la importancia de la unidad, como nosotros cuando estamos unánimes, juntos, cuando respetamos las diferencias de los demás y no por eso llegamos a despreciarlos. Somos llamados a vivir en unidad porque así glorificamos a Dios, pero también somos llamados a alcanzar a los no alcanzados. Aquí Pablo dice que él estuvo enseñando el Evangelio en aquellos lugares donde no había sido anunciado para no edificar en fundamento ajeno y que estuvo tratando de hablar a personas que no conocieran del Señor. Y también nos invita a entender que la oración es un arma de guerra. Pablo le dice a la iglesia de Roma que ore por él para que Dios le ayude contra aquellos que están
atentando contra su vida, que le permita la gracia de regresar a ellos. En el capítulo 16, si bien en el 15 el Señor nos enseñó a no vivir para nosotros mismos, entonces en el 16 nos invita a ser miembros activos del cuerpo de Cristo. Dios nos llamó a nosotros para salvarnos, pero no para que estemos simplemente recibiendo, sino para que también sirvamos a los demás y seamos esos miembros activos de la iglesia. Y vemos allí varios personajes a los que Pablo se dirige y saluda en la carta, de los cuales el Señor nos enseña varias cosas. En fe vemos un ejemplo de servicio incondicional, ya que en los versículos 1 al 2 dice así: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que le ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Hay quienes ayudan solamente a los pastores, a los líderes principales, pero no quieren ayudar a los demás. Mientras que en fe vemos un servicio incondicional, que no solamente ayudó a Pablo, sino que ayudó a muchos. Priscila y Aquila nos dan un ejemplo de un amor genuino y lo vemos en los versículos 3 al 4, porque dice que saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí. La Biblia dice que nadie tiene mayor amor que este, que aquel que da su vida por sus amigos. En acá ya vemos un ejemplo de multiplicación, ya que en el versículo 5 nos dice: saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Entonces vemos que inició Acaya, pero luego terminó allí en la iglesia. Entonces vemos un ejemplo de alguien que quiso ser luz, que no se quedó con la palabra, que la anunció a otros. María, un ejemplo de entrega, versículo 6. Esta María no es la misma María que fue la madre de Jesús. Dice: saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Mire que Dios tiene en cuenta el trabajo que usted y yo hacemos para Él. Allí vemos en ella un ejemplo de entrega, de servicio. Vemos a Andrónico y a Junias un ejemplo de valentía, y lo vemos en el versículo 7, que dice así: saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Ellos también tuvieron que padecer a causa de su fe. Entonces, por eso vemos en ellos un ejemplo de valentía. Amplios y urbanos, un ejemplo de que Dios no hace excepción de personas. ¿Por qué? Porque de aquí dice: saluda a Amplios, amado mío en el Señor. Saluda a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. Amplios urbanos era un nombre que se daba a los esclavos de la época. En ese tiempo había nombres que eran para esclavos, nombres que eran para personas que no ejercían o que no estaban en esclavitud. Y aquí nos muestra el Señor que al tener estos dos mencionados allí, Pablo, Dios no hace excepción de personas. Dios ama a todas las personas. A Dios no le importa ni estratos, ni estatus, ni posición social, ni nivel intelectual, porque para Dios todos somos iguales y Él quiere alcanzarlos a todos. Cuidado con los que causan división. Versículo 17. Pablo nos dice de la siguiente manera: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Entonces nos hace una advertencia: apartarnos de aquellos que quieren causar división, que quieren dañar el cuerpo de Cristo. Y por último, el Señor nos hace una promesa de victoria, que lo vemos en el versículo 20, que dice así: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Sabemos que Dios nos ha dado la victoria sobre el enemigo porque Él lo venció en la cruz. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta: ¿qué tal tú? ¿O qué tal nosotros? ¿Somos parte activa del cuerpo de Cristo o estamos esperando solo recibir y nada más? Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.